vamos a recordar la última parte, que eran los elementos de un proceso, porque vamos a ver un ejemplo hoy y ustedes tienen que hacer un ejemplo parecido. Profe, una pregunta. Sí, El enunciado del práctico lo va a subir al campus, ¿no? sí, miren, ya lo pongo acá. Lo que pasa es que he estado muy con los tiempos jugada y no lo acabo de terminar porque he cambiado algunas cositas respecto del año pasado. Entonces, ya les subo acá si lo leemos y se dan cuenta de lo que se trata el práctico. Este es el práctico. Bien, gracias. Ahí vamos a leer el enunciado. ¿Cuáles son los objetivos del práctico? Estudiar un caso práctico que nos acerque a la realidad del futuro laboral. Enfrentar situaciones reales, tomar decisiones y proponer acciones de mejora. Hay que identificar al cliente y los requisitos y necesidades y diseñar o planificar el proceso destinado a satisfacer los requisitos del cliente. Estos son lo que nosotros queremos que ustedes logren. Lo más importante sería identificar al cliente y diseñar un proceso destinado a satisfacer a este cliente. ¿Cuál es la actividad propuesta? Deben seleccionar un proceso operacional. O sea, que el proceso operacional es el proceso que se encuentra, que lo hemos visto enfocado en el medio del mapa de procesos. Está íntimamente relacionado con la obtención del servicio o del producto. Entonces, tienen que seleccionar un proceso operacional, cualquiera, de su gusto, digamos, preferentemente correspondiente a una empresa perteneciente al rubro de la ingeniería civil. Luego, que lo han escogido ese proceso, identifican al cliente de dicho proceso y los requisitos del cliente, que es el punto de partida o el punto de arranque, es la condición necesaria. Luego de identificar al cliente, tienen que realizar la caracterización del proceso, determinando cada uno de los elementos que lo describen. Los elementos son los que vimos ayer, que vimos los elementos de entrada, los elementos de salida, los clientes externos, internos, los indicadores. Ahora vamos a ver un ejemplo. El único elemento que ustedes no van a definir es el procedimiento. ¿Está bien? Porque si no, no terminaríamos más con el práctico. Se tienen que poner a describir en forma detallada cómo se van a realizar las distintas actividades del proceso. Entonces, eso no iría. El procedimiento no iría. Todo lo demás sí. Después que ya han diseñado el proceso, con todos sus elementos, van a suponer que un indicador de desempeño no alcanza su meta u objetivo. Entonces van a tratar de reconocer la causa que motivó ese mal desempeño y van a realizar una propuesta de mejora. Esto es como para completar el ciclo de mejora continua. ¿Está bien? ¿Cómo van a presentar el trabajo? El trabajo es individual. ¿Cómo será la forma de presentación del trabajo? La caracterización del proceso la pueden presentar o en forma narrativa, que el ejemplo que vamos a ver está escrito en forma de esta manera, o lo pueden presentar en una ficha de proceso. Esto es una forma más esquemática de hacerlo, pero tiene que estar completo. En caso de presentar la caracterización del proceso en una ficha de proceso, el diseño de la ficha es libre, o sea, ustedes pueden inventarla, hacerla en una planilla en Excel, en PowerPoint, como quieran. Igual el trabajo lo entregan en PDF en el aula virtual. La presentación no debe exceder 3 carillas de hoja A4. La fecha de entrega es el lunes 6 de septiembre en el aula del campus. Va a haber un espacio para que lo suban. El criterio de calificación es aprobado o no aprobado.
¿Cómo se van a calificar los temas? Acá hay una grilla para que ustedes se ubiquen. ¿Cómo vamos a evaluar? Primero vamos a ver si identificaron bien el cliente. Entonces vamos a considerar que este objetivo ha sido alcanzado si ustedes identifican al cliente y sus requisitos. Luego vamos a ver qué hicieron con el proceso, si lo caracterizaron bien. Vamos a ver si identifican y determinan todos los elementos involucrados en el proceso. Los indicadores, porque los indicadores es un elemento muy importante del proceso. Nos permite evaluar el desempeño del mismo. Entonces vamos a ver qué indicadores proponen. Le vamos a pedir que elijan un indicador de eficiencia y un indicador de eficacia. Ya les voy a explicar qué significan estos dos indicadores. Otro elemento importante dentro de un proceso es el registro. Eso también lo vamos a ver. Ustedes tienen que diseñar un registro. El registro, acuérdense que es una planilla que sirve para volcar datos, evidencia objetiva. Esos datos que vuelco ahí, entre otras cosas, me pueden servir para calcular el indicador. Lo que vamos a evaluar después es la mejora continua que proponen. Suponiendo que el indicador no satisfaga el objetivo, no llegue a cumplirse el objetivo, tienen que ustedes inventarse o imaginarse alguna causa que provocó el mal desempeño y tomar una decisión de mejora. Lo otro que vamos a evaluar es la presentación del trabajo práctico, que esté prolijo, que tenga buena ortografía y que respete las reglas de gramática. Y lo otro que vamos a evaluar, que va a tener un punto también extra, sería si lo entregan a tiempo. Esta es la manera que vamos a evaluar el trabajo. Bueno, no sé si les queda duda con esto. Vamos a ver un ejemplo igual. ¿Tienen alguna duda? Profe, Por mi parte no, profe. en el caso de que no esté aprobado, se rehace hasta aprobarlo, ¿verdad? Y se rehace una vez más. Tampoco vamos a estar 20 veces haciéndolo. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, ahora vamos a pasar al tema. Bueno, como habíamos visto ayer, después de haber identificado al cliente y sus requisitos, podemos empezar a diseñar el proceso. ¿Qué significa diseñar el proceso? Significaba encontrar todos estos elementos que forman parte del proceso. Todos esos elementos en la siguiente diapositiva están explicados. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el responsable? ¿Qué es el alcance? ¿Se acuerdan de eso que vimos ayer? Bueno. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con todos esos elementos. Un ejemplo de caracterización del proceso. Esto también va a estar subido en el campus para que ustedes lo usen de guía. El siguiente es un ejemplo educativo. Su finalidad es mostrar y resaltar los elementos que intervienen en el diseño y caracterización de un proceso. ¿Qué proceso vamos a tomar? La construcción del terraplén de un camino. Ese va a ser el proceso que hemos elegido. Vamos a recordar primero qué es el terraplén de un camino. Entonces ahí hemos hecho a modo esquemático un corte de un camino. Esto es el terraplén. Para que nos ubiquemos que el terraplén viene después de la compactación del terreno natural. Y bueno, y por arriba viene una base, subbase, todas las partes que forman el paquete estructural del camino. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los requisitos del cliente.
¿De acuerdo? ¿Alguien sabe qué son los requisitos explícitos y los requisitos implícitos del cliente? ¿Los han escuchado alguna vez? Esta clasificación. Y debe ser lo que nos pide explícitamente el cliente, y dentro de eso explícito debe haber algo que dice, pero que lo necesita también. Muy bien, muy bien. Entonces, los requisitos explícitos son aquellos que están escritos, que hay documentación de soporte. Pueden ser las especificaciones técnicas contenidas en el pliego, los planos, la documentación de obra, etc. Se encuentran los requisitos explícitos, que me va a estar diciendo las densidades que tengo que lograr en cada capa estructural o en el terraplén, el nivel de cota. Pero también hay requisitos implícitos, que esos requisitos implícitos a veces no están escritos en ningún lado, pero hay que tenerlos en cuenta porque pueden generar problemas durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, a lo mejor un requisito implícito es que si se va a cortar el camino para poder hacer un arreglo, hay que prever cómo se va a derivar el tránsito si uno corta el camino, por dónde van a circular personas si es una ruta peatonal o donde hay personas. Entonces, estos requisitos implícitos que pueden no estar escritos en el pliego hay que tenerlos en cuenta. Tal vez el ingeniero se los ha nombrado también, porque es importante esa diferenciación. Entonces, acá requisitos implícitos, comunicación con la comunidad que se pueda ver afectada por la obra, preservar la fauna y o la arqueología del área de trabajo. Ya que identifique... Sí. Disculpe, ¿y esos requisitos implícitos en este caso están relacionados con la actividad que sería el terraplén o con el camino, digamos, que es la finalidad? En este caso está relacionado con toda la obra. ¿Está bien? Porque estamos hablando del cliente, en este caso cliente externo. Ya vamos a ver el cliente interno. ¿Está bien? Este es el cliente externo, este es de toda la obra. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a ver los elementos del proceso. Una vez que identificamos al cliente y los requisitos del cliente. Este es el cliente externo. Ahora vamos a los elementos. El elemento del proceso. El objeto. En el objeto hay que poner qué es lo que se desea obtener. Algo importante, que lo he escrito en la diapositiva, es que el proceso no está vinculado a una obra en particular, sino que sirve para todas las obras que vaya a hacer la empresa. Entonces no podemos poner alcanzar un terraplén de 5 metros de altura, por decirles. No, hay que ser más general, hay que decir, hay que alcanzar un terraplén con la altura especificada en el pliego correspondiente. Porque esto no sirve nomás para una sola obra, sino que sirve para todas las obras que vaya a hacer la empresa. ¿Está bien? Entonces, el objeto, obtener un terraplén de altura exigida en el proyecto para cada progresiva, que reúna las características resistentes y estructurales exigidas en cada capa y aseguren un correcto funcionamiento de la misma, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del proyecto contenidas en el pliego de especificaciones técnicas de la obra, sección A, ahí le he inventado yo las secciones, ¿está bien? Bueno. Responsable del proceso. Esto es que decíamos que siempre tiene que haber un responsable que se haga cargo del desempeño del proceso. En este caso, el jefe de obra. Alcance del proceso. El alcance, dijimos que se tiene que determinar bien cuál es la actividad que consideramos de partida del proceso, con cuál se inicia, y cuál es la actividad con la que se finaliza el proceso, para que después no haya superposición de actividades o responsabilidades con un proceso que esté adelante o con otro proceso que esté atrás. Entonces, acá la actividad de inicio es la aceptación del terreno base escarificado y compactado según especificaciones. Cuando yo acepte el terreno base, ahí comienza mi proceso. Y la actividad final
es la aceptación del terraplén terminado por parte de los clientes internos. Cuando el cliente interno me diga sí, cumple con la densidad que necesito, la humedad que necesito, está todo ok, ahí recién considero que termina mi proceso. Sí. Aceptación es como que está satisfecho el cliente y te lo acepta. Otro elemento es el proveedor interno. ¿Quién puede ser el proveedor interno? Hemos dicho que los proveedores internos es el proceso anterior. Vamos a hacer un dibujito. Si se acuerdan, acá está el proceso de realización del terraplén. Voy a tener que comprar una tableta gráfica porque con el mouse me cuesta escribir. Entonces, en la cadena, digamos, de procesos, antes del proceso realización de terraplén, vamos a tener el proceso preparación de terreno base. Terreno base, no de la base del paquete estructural, sino del terreno de fundación, digamos. El terreno base, que tiene que estar escarificado y prolijo. Entonces, este proceso es un proveedor, porque le está dando la materia prima, que en este caso sería el terreno base. ¿Está bien? Y acá, este otro que sigue para acá, que va a ser el diseño del paquete estructural, la realización del paquete estructural. El paquete estructural, este proceso, vendría a ser un cliente del terraplén. El terraplén le tiene que entregar algo al que va a ser el paquete estructural. ¿Eso lo ven? Entonces, ¿quién es el proveedor interno? El proceso preparación del terreno base. ¿Cuáles son las entradas del proceso? ¿Qué entra a este proceso? Entra el terreno base o terreno natural que cumple con las características técnicas especificadas. Esa es la entrada. ¿Quiénes son los clientes? Los clientes internos son la realización del paquete estructural, obras de drenaje y estructuras de contención. O sea que este tiene tres procesos. Si vamos al anterior, acá digamos que de acá salen otros dos procesos más. Ya después vamos a ver el mapa de procesos de esto, en donde está vinculado a otros procesos, que son clientes. Profe, Sí. nosotros no tenemos que hacer mapa de proceso, ¿verdad? No, en este práctico no. Lo van a tener que hacer en el práctico número 2, de Bueno, calidad. gracias. Bueno, ¿y quién sería el cliente externo? El cliente externo es el comitente, empresa privada o estatal, representada por el ingeniero supervisor designado. O sea, es el que me está encargando que haga el camino. Bueno, la salida. ¿Qué es la salida? Un terraplén que reúne las características resistentes y estructurales. O sea, es el servicio o producto. En este caso es un producto y también un servicio. Las entradas. O sea, en realidad acá en vez de entrada tendría que decir insumos y recursos. Insumos y recursos. Porque lo que me da el proveedor sería la entrada. Insumos y recursos. Material de relleno, agua para humedecer el material, equipos, motoniveladora, camiones de carga, mano de obra, personal capacitado de los distintos equipos, jefe de obra, capataz. El procedimiento, ¿cómo vamos a realizar la construcción de ese terraplén? Este es el paso que ustedes no van a escribir porque sería muy largo. Entonces, lo que van a hacer
es poner una referencia, como que el procedimiento, y lo codifican, está escrito con un código en un determinado lugar. Procedimiento PTK 001, construcción de terraplenes. Acá me faltó poner contenido en el manual de calidad o contenido en algún lado. ¿Está bien? Tengo que poner donde se encuentre, para que lo vayan a buscar y lo lean. Pero tiene que haber un procedimiento. Registros. ¿Hasta acá entienden todo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Registros. ¿Qué eran los registros? Los registros eran planillas en donde se volcaban valores. Algunos registros que forman parte de este proceso son registro de evaluación del proveedor. En este formulario, y también le ponemos un código. En este formulario se recogen datos que sirven para aceptar o rechazar el terreno base o terreno natural suministrado por nuestro proveedor interno. Otro registro es el registro de retrabajos. En este formulario se recogen datos de horas de retrabajos debido a trabajos de mala calidad en el proceso. Bueno, acá yo les he puesto un comentario que se adjunta detalle al final del trabajo. Esto ya lo vamos a ver más abajo. Les he puesto un registro de ejemplo. Lo vamos a ver al registro ahora. Profe, ¿también vamos a tener que hacer ese registro nosotros? Sí. Es una planilla, mirá, es fácil, o sea, no es complicada. Eso es un registro. Registro de retrabajos de terraplén. Entonces, el registro, ustedes tienen que poner cómo se llama el registro se llama registro retrabajo de terraplén. El código del registro, PTK, el mismo que le puse antes, el nombre de la persona que llena el registro, quién es el que lo llenó, porque si acá se carga mal un valor, hay que irlo a buscar a esta persona y preguntarle qué pasó. La función que desempeña esta persona y que a qué proceso corresponde este registro, porque cada proceso va a tener registros distintos. Entonces escribo que es el proceso que estoy tratando ahora. ¿Cómo esta planilla yo me la he inventado? Por ejemplo, ponemos la fecha. Bueno, ahí apareció cualquier cosa la fecha. Las progresivas y ponemos las horas de retrabajo. Por ejemplo, si tuvieron que trabajar 3 horas más recompactando. ¿Cuál fue la causa? Falta de humedad requerida. Luego otro día, entre tales progresivas y tales progresivas, se trabajaron 2 horas de más. ¿Qué tipo de trabajo? Falta llegar a nivel. Causa del retrabajo, falta de documentación en obra. O sea, hay que identificar cuál fue la causa. Entonces, este es el registro, pero más abajo podemos hacer referencia al indicador asociado a todos estos datos que yo estoy recolectando. El indicador, que ya lo vamos a ver porque todavía no llegaba a esa parte, es un indicador que implica la totalidad de horas de hombre de retrabajo sobre las horas de hombre de trabajo. Ya lo vamos a ver bien ahora, a ese indicador. Cuya meta es esta, o sea que no queremos hacer más de un 10% de retrabajo. Y acá podemos poner las propuestas de mejora. Esto es un registro en donde volcamos datos que pueden servir para armar el indicador. Ahora vamos a ir a ver los indicadores. Entonces quedamos aquí. Vamos a ver los indicadores. Algunos indicadores que forman parte del proceso son indicador de evaluación del terreno base. Antes de pasar al tema indicadores, hay 2 conceptos importantes. Hay indicadores que pueden estar midiendo la eficacia de un proceso, que es este caso, y hay otros indicadores que miden la eficiencia de un proceso. ¿Ustedes saben la diferencia entre eficacia y eficiencia? Este de acá abajo está leyendo la eficiencia, está midiendo la eficiencia de un proceso.
Sí, eficacia tiene que ver con el cumplimiento del objetivo y eficiencia está relacionado con el consumo o el uso de los recursos o insumos. Muy bien, perfecto. O sea que se puede llegar al resultado o al objetivo deseado, pero si una empresa lo tuvo que hacer al trabajo 20 veces para llegar al objetivo deseado, es menos eficiente que otra empresa que lo hizo de una sola vez, de una. O sea, la eficacia es la misma, los dos llegaron al objetivo, pero una empresa fue menos eficiente porque utilizó más recursos. Entonces, hay indicadores de eficacia y hay indicadores de eficiencia. Esto es hilar muy fino. O sea, si ustedes no quieren en su práctico individualizarlo, bueno, no hay problema. Si lo hacen, mejor. Entonces, el indicador de eficacia sería decir, metros lineales gastados de terreno base, acá les estoy midiendo al proveedor, sobre metros lineales recibidos de terreno base. O sea que me dio, pónganle acá el numerito para que lo entiendan. Me dieron 1000 metros de terreno y yo le acepté 700 metros, porque 300 estaban mal. Entonces este indicador me va a estar dando 70. ¿Es mayor al 90%? No. Yo no quiero rechazar más de un 10% de lo que me entregan. Entonces quiere decir que mi proveedor interno me está fallando, me está entregando un producto no conforme. No está satisfaciendo las expectativas mías como cliente. Entonces este indicador es un indicador de la eficacia del proveedor. Los indicadores, además de tener un nombre, tienen que tener una frecuencia de medición. O sea, voy a decir, a los 15 días voy a calcular el indicador con todos los datos que recolecté durante esos 15 días. Porque si no, no es lo mismo no cumplir con el indicador 3 días que no cumplirlo durante 15 o no cumplirlo durante un año. Tengo que tener una fecha para controlar cómo anda ese indicador. Y además de tener una fecha para controlar, tengo que tener la meta a alcanzar por ese indicador. Esas son las características de un indicador, además de una fórmula numérica. Tiene que darme un número. Vamos a continuar. Otro indicador sería el indicador de retrabajos, que es el que aparece en la planilla de registro. Este indicador evidencia la cantidad de horas hombres invertidas en retrabajo por mala calidad. Es un indicador de eficiencia, porque me está indicando qué recursos estoy usando de más. El nombre del indicador se llama de esta manera, IRHH. Tiene que tener un nombre que lo identifique. La frecuencia de cálculo de este indicador va a ser semanal. La meta del indicador va a ser menor o igual a 0,1. Vamos a ver qué significa eso. Todo esto está relacionado con cómo esté armada la fórmula. La meta está relacionada de cómo esté armada la fórmula. Entonces, la fórmula dice, total de hombres de retrabajo sobre total de horas hombres de trabajo. O sea que si trabajaron 100 horas y el retrabajo fue de 20, este indicador me dio 0,2. No me cumple el objetivo que tiene que ser menor que 0,1. Entonces, quiere decir que estoy haciendo mucho retrabajo. Estas horas las saqué de la planillita de registro que les mostré anteriormente. Que la cargo y a la semana calculo el indicador. Si estoy haciendo mucho retrabajo, tengo que preguntarme por qué. ¿Está bien? O el personal está mal capacitado, o me faltó documentación en la obra. Tengo que buscar la causa y proponer una acción de mejora. ¿Hasta ahí van entendiendo? Acá hay otro indicador, después véanlo bien. Y el último elemento sería el riesgo de falla.
este riesgo de falla es tratar de anticiparse a algo que pueda suceder. Tal vez no se les ocurre ningún riesgo de falla, pero bueno, todo esto, este diseño de proceso no lo realiza una sola persona, lo realizan las personas que conocen bien el proceso. O sea, es un conjunto de personas y tampoco se hacen rápidamente, o sea, no se hace en una hora, digamos. Esto es todo un tema de discusión para que quede lo mejor planificado posible. Entonces, el riesgo de falla tiene que ser evaluado. Por ejemplo, acá yo puse que no se cuenta con la presencia permanente en la obra de un equipo de laboratorio para la toma de densidades. Entonces, ¿por qué es un riesgo de falla? Y porque a lo mejor necesito tomar densidades en forma urgente y no tengo equipo de laboratorio, sino que tengo que llevar la muestra a un laboratorio en el centro, esperar que la procesen, capaz que me la entregan al otro día. Entonces hay demora en el trabajo a realizarse en la obra. A lo mejor hasta ahora nunca existió, pero puede llegar a existir. Entonces ahí hay que tratar de evitarlo. A lo mejor se decide comprar un equipo de toma de densidades, no lo sé, ¿está bien? Pero hay que evaluar los riesgos de falla. Ahí terminaría el práctico. ¿Tienen dudas? Profe, Por ahora no. los indicadores siempre tienen que ser respecto a horas, no puede ser otro, digamos, el factor a analizar. No, puede ser cualquier factor. O sea, lo que pasa es que yo acá yo me lo he inventado y ustedes también se lo van a inventar. Es más, si llegan a encontrar un proceso armado y lo justifican bien y los indicadores son otros, está bien. Pero puede ser cualquiera, por ejemplo, no sé, que querés lograr que se aprueben 100 densidades por día, ¿está bien? Y se aprueban 80 nomás, entonces no cumpliste con el indicador. O sea, no hace falta que sean metros lineales ni metros cúbicos, puede ser un solo número de unidades a alcanzar. No sé si te respondí. Sí, gracias. Hay, el indicador me tiene que medir bien el desempeño del proceso. Pueden tener el proceso, puede tener varios indicadores, pero tampoco significa que porque tenga 20 lo voy a tener más controlado, porque imagínate lo que es llenar 20 planillitas de estas. O sea, tenés que tener por lo menos 5 personas que estén destinadas a llenar planillitas. Tampoco es económico eso. ¿Está bien? Entonces, hay que diseñar bien los indicadores para que con 1 o 2, 3, tengas bien definido el proceso, como mucho. Ahí les quiero explicar una cosita más que hay